la carta de los Efesios quiere hacernos pensar en lo que éramos para resaltar en lo que ahora somos. ¿Quién se anima a leer estos 10 versículos? Bien, y es interesante cómo nos presenta acá el apóstol Pablo, ¿no? Si hay algo que nosotros sabemos, es lo que éramos antes, ¿sí? ¿Hay alguien que se pueda contar a sí mismo lo que era y va a poder quedar sorprendido? No, realmente nos conocemos, sabemos lo que somos ahora y hasta sabemos lo que seríamos si Cristo no hubiese intervenido en nuestra vida, ¿sí? No hubiesen querido conocer a Lionel sin Cristo, ¿sí? No hubiese sido nada agradable. Y acá el autor nos presenta, o el escritor presenta, hasta el versículo 4, la condición en la que estábamos antes de conocer a Cristo. Éramos esclavos, ¿sí? Sin poder elegir si pecar o no. Teníamos que pecar, porque nuestra naturaleza era de continuo hacia el mal, y siempre estábamos pecando, ¿sí? ¿Quién regía nuestra vida? ¿Quién era el que te decía los parámetros de nuestra vida? ¿Quién gobernaba nuestra vida? El diablo, ¿sí? Satanás. Y ahí junto con la carne llevaba nuestra vida de miseria y fuimos conociendo, uno va entendiendo la clase de vida que uno tenía. Como dice acá, ¿quién es el espíritu de que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios? Que niegan obedecer a Dios, aquellos que no quieren saber nada con Dios. Y nosotros vivíamos con nuestros parámetros. Y acá el escritor nos presenta nuestra antigua condición para que en el versículo 4 diga, pero, cuando en la Biblia aparece un pero, ¿qué significa? Un cambio, ¿sí? Un cambio. Ya venimos hablando de esto, hablamos de nuestra condición, y cada uno puede hacer una pausa en estos primeros 3 versículos y pensar lo que fue su vida antes de conocer a Cristo. Y ver de la miseria en la que estábamos y cómo vivíamos una vida de miseria, ¿sí? Una vida sumergida en el pecado, una vida de rebeldía hacia Dios. Pero, ¿cómo dice el versículo 4? Dice, pero Dios, que es tan rico en misericordia, nos amó tanto que ¿quién intervino en mi vida? Es como decíamos el otro día con los jóvenes, la ley no determinaba y nos marcaba que no había ninguna forma de que nosotros pudiéramos llegar a Dios y alcanzar la salvación de Dios. Por eso Cristo tuvo que intervenir en la historia de la humanidad para venir a morir en la cruz. ¿Para qué?
para que a través del Señor Jesús pudiéramos conocer el perdón y la misericordia y conocer el amor de Dios. Pero ¿por qué Pablo presenta esto y habla de lo que Cristo hizo? Porque el autor quería, o Pablo quería demostrarlo, que fuimos sacados y restaurados, no por nuestros propios méritos, sino porque fue una obra de Dios. Y Dios lo hizo posible, ¿sí?, a través del Señor Jesús, para que cumplamos un propósito X. Para que, habiendo sido salvados y transformados, ¿sí?, ahora tenemos vida ¿en quién? En Cristo. ¿Sí? Pero no es una vida para estar vegetando en esta tierra. ¿Sí? No dice, yo te salvé para que vos estés vegetando acá en la tierra, hasta que seas arrebatado, entonces uno queda, ¿tá?, pagando por la humanidad, por la tierra, sin una vida sin propósito. Y Dios nos salvó con propósito. Y siempre digo esto, porque aquel que conoció la salvación, aquel que es un hijo de Dios, aquel que tuvo el perdón de sus pecados, su vida tiene un propósito. Y acá el autor o el escritor, ¿sí?, me suspendió el teléfono. Sí. Muestra dos motivos por el cual fuimos salvados. El primero es, me gusta como dice esta versión, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Cómo dice que nos iba a poner? Como ejemplo, como modelo ¿de qué? De la gracia de Dios y de su bondad. O sea que yo fui salvado para que, a pesar ahora que vivo a la manera de Dios, voy evidenciando a la humanidad la gracia y el amor de Dios. ¿Por qué cree que yo voy evidenciando la gracia y el amor de Dios? Porque lo he aplicado, porque ves lo que éramos antes y lo que somos ahora en Cristo Jesús. Y dice, Él no podría haber sido, no pudo haber tenido ese cambio si no fuera por la gracia de Dios. No hubiese cambiado de esa forma, no hubiese salido de eso, no hubiese cambiado de vida si no fuera por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Por eso evidenciamos la gracia de Dios. Pero para evidenciar la gracia de Dios, ¿cómo tengo que estar viviendo? En santidad. No puedo seguir viviendo como venía viviendo. No puedo seguir manteniendo la misma vida que antes, porque no evidencio nada. Al contrario, avergüenzo a Dios y estoy pisoteando su gracia. Yo no puedo seguir viviendo como venía antes. Tiene que haber un cambio. Los demás tienen que ver un cambio, porque tengo que evidenciar la gracia de Dios, lo que Dios hizo en mi vida. Se tiene que ver. No tengo que ponerlo en una pancarta, poner en Facebook, soy renovado, Cristo me hizo una vida nueva. Y después sigo peleado con el vecino. Salgo a la afuera y me peleo con el vecino, y ando las cachetadas con el vecino. ¿Dónde está el cambio? ¿En las redes sociales? No, tiene que estar en tu vida. Tiene que estar en tu vida, dice, para evidenciar, para que seamos modelo, para que los demás puedan ver lo que es la gracia de Dios. La gracia no se tiene que estar gritando, se tiene que evidenciar con una vida. Pero para eso yo ya no puedo seguir viviendo igual. Tiene que haber un cambio. Ya tiene que haber un viejo Leonel. ¿Ah? Ahora hay otro viejo, pero no. ¿Ah? Pero tiene que haber un viejo Leonel, una vida pasada, una vida anterior, que se tiene que diferenciar de esta vida que yo estoy viviendo. Te pregunto, ¿hay una diferencia con tu contra vieja historia, con tu vieja historia, con tu antigua forma de vivir? ¿Hay una diferencia o sigue siendo igual? ¿Se ve la diferencia de una vida pasada con una vida nueva?
O la pasada es una réplica de la nueva. O al revés. La nueva es una réplica de la vieja, mejor dicho. Y se sigue viendo las mismas cosas. Y seguís teniendo las mismas actitudes. Y te seguís comportando de la misma forma. Y seguís anhelando lo que otros anhelan. Y querés ser como otros son. Y querés usar las cosas que otros usan. ¿Dónde está esa nueva vida? Porque si vos estás mirando lo que otros son, lo que otros tienen, no estás anhelando la vida nueva. Estás anhelando lo de la vida vieja que tendría que haber pasado. Que tendría que haber quedado atrás. Dice, ¿para qué, viviendo a la manera de Dios, sean modelos, ¿sí? Modelos de la gracia de Dios? La gente tiene que ver la gracia de Dios en tu vida. La tiene que ver. No que le diga, vecina, ¿sabes que yo estoy renovado y cambiado por la gracia de Dios? Y la vecina me va a decir, no sé, no, está bien. Tiene que haber una transformación, tenemos que ser distintos. Lo que yo era antes no tiene que ser lo mismo que soy ahora. Tiene que haber un cambio. Por eso Pablo empieza a hablar de lo que éramos. Y nos habla en Efesios de lo que nosotros éramos. Para identificar lo que antes éramos, para no serlo más. Para saber cómo nos comportábamos antes, para no comportarnos igual ahora. Para que lo que antes anhelábamos, no lo anhelemos ahora. Porque hay una nueva vida, dice. Juntamente con ¿quién? Con Cristo. Muchos grandes hombres de Dios encontraron una transformación real en su vida y trastocaron su ministerio de tal forma cuando llegaron a estudiar profundamente la carta de los Efesios. Porque no podemos hacer nada si no hay una transformación en nuestra vida. No podemos seguir siendo como éramos antes. Si uno se fija cómo son las características de cómo éramos antes, evidentemente, si realmente fuimos transformados por el poder de Dios, por la gracia de Dios, si realmente gustamos la salvación, tenemos que ser distintos, no podemos ser igual. No lo podemos ser. Tenemos que ser otras personas, una nueva criatura. Pero no podemos ser una nueva criatura que replica lo del pasado. Tenemos que ser una nueva criatura que vive en camino a la perfección, ¿sí? A la santidad continua, a crecer en santidad. ¿Sí? Y yo le dije que había dos cosas por las cuales tengo que demostrar la gracia de Dios o ver la transformación que Dios ha hecho. La primera es para ser modelos, ¿sí?, de la gracia de Dios. Y la segunda está en el versículo 10. ¿Cómo dice el versículo 10? Bien, me gusta cómo dice esta versión, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Segundo motivo. ¿Para hacer qué? Las obras, las cosas, lo que Él pensó tiempo atrás para que nosotros las llevemos a cabo. Evidencia de la transformación. Obras que antes no las podíamos hacer porque no teníamos la condición, ¿sí?, espiritual para hacerlo. Pero ahora sí somos una nueva criatura, ahora tenemos la condición espiritual para hacer las obras que Dios ha propuesto que nosotros hagamos. Ahora sí las podemos hacer.
porque somos hijos de Dios, porque fuimos alcanzados por su gracia. ¿Sí? Y ahora podemos disfrutar aquellas cosas y hacer aquellas cosas que Dios pensó. Dos motivos que evidencian mi transformación. ¿Sí? Fuimos rescatados, fuimos libertados, fuimos librados de la esclavitud del pecado y del dominio de Satanás en nuestra vida. ¿Sí? Para no seguir viviendo más esa vida. Pero no es para que vos te quedes vegetando, ¿sí?, en la vida cristiana. Salvados para cumplir dos propósitos, que Dios de primera te lo está diciendo. Para evidenciar la gracia de Dios hacia la humanidad, para que puedas demostrarle a los demás el cambio que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sí? Para que los demás puedan ver lo que es la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. No dice para que vos se la digas, es para que los demás lo puedan ver. Y para que vivas haciendo las obras que Dios pensó para tu vida. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás anhelando las cosas que ya no tienen nada que ver contigo? Cosas que son parte de tu pasado. ¿Sí? Te siguen determinando tus amistades antiguas. Te siguen condicionando tu grupo de amigos. ¿O estás entendiendo que tenés que vivir para evidenciar la gracia y la misericordia de Dios en tu vida? ¿Cómo estás viviendo? La carta de Efesios te lleva continuamente a una reflexión continua y a cuestionarte cómo estás viviendo y si esa palabra tiene un cumplimiento en tu vida. ¿Estás viviendo como Dios pretende que vivas? ¿Estás viviendo en la santidad que Dios espera que estés viviendo? ¿Estás evidenciando la gracia y la misericordia de Dios en tu vida? Los demás se dan cuenta que hay una nueva criatura en ti, ¿sí?, que ya no pertenece más a esa vida que antes te conocieron, en la que estabas, y ahora ven una nueva vida en ti. Y la segunda cosa en la que dice que tengo que estar ocupado es en cumplir aquellas obras que Dios te propuso para ti. Esas cosas en las que Dios pensó, en las que vos tenías que estar ocupado llevando la vida de obediencia que Dios quiere que vivas, ocupado en hacer aquellas cosas que Dios pensó para ti. Ministerios, tareas, ¿sí?, cosas en las que Dios pensó, y las pensó ¿para quién? Para todos. Para mí. Y Dios pensó buenas obras para cada uno de nosotros, que con seguridad sean distintas, pero quiere que estés ocupado en cumplir ese propósito. Dice que las preparó de antemano, ¿sí? No es que vos te convertiste y dijo, se convirtió, ¿y ahora? Plan de emergencia. No, ya sabía. Ya sabía que ibas a conocer la gracia de Dios, que ibas a alcanzar la salvación de Dios, que ibas a recibir el perdón de tus pecados, y ya tenía todo un plan de tareas y de cosas para que vos las hagas en obediencia a Dios. No es que tu conversión lo agarra de sorpresa a Dios y tiene que empezar a improvisar contigo. No es así. No lo es, no es así. Y Dios pensó toda una serie de obras y cosas en las que quiere que tú estés ocupado. Y yo te pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Estás haciendo lo que Dios pensó de antemano para tu vida? ¿Lo estás plasmando en tu vida? ¿O solo se quedó en el escritorio de Dios? Solo se quedó ahí arriba de la mesa porque Dios nunca te las pudo hacer saber porque vos no quisiste enterarte de lo que Dios pensó para tu vida. Y mucho menos hacerlo. A veces uno mira la vida de los creyentes, ¿no? Dice, ¿por qué vivimos de esta forma? ¿Por qué a veces la santidad pasa a ser tan liviana? ¿Por qué el temor a Dios pasa a ser tan
tan inexistente, ¿sí? A veces Dios se vuelve un felpudo, permítame la expresión, porque pisoteamos la gracia de Dios, pisoteamos la sangre de Cristo, porque vivimos una vida cristiana tan light, tan liviana. Es porque no entendimos el propósito de Dios para nuestra vida. Es porque realmente tenemos una vida nueva, pero estamos anhelando y mirando la vida que dejamos atrás. Y mientras estemos haciendo eso, nunca vamos a alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Mientras no le dé la espalda a lo que yo dejé atrás y empiece a mirar lo que Cristo tiene para mí, lo que Dios pensó para mí, jamás voy a alcanzar a entender lo que es la magnificencia y la grandeza de Dios en mi vida. Hasta que yo no dé la espalda a mi vieja historia, no voy a tener historias nuevas con Cristo, historias nuevas con Dios. ¿Sí? No voy a poder disfrutar de esos milagros que Dios solo hace para mí. ¿Sí? Y muchas veces miramos los grandes hombres de Dios y decimos, son inalcanzables. Y el martes pensábamos en esos grandes hombres de Dios y los grandes pecados que llegaron a cometer. Sin embargo, vieron la gracia de Dios. ¿Sí? El pecado de David, que fue tremendo, y Dios dijo, David tiene un corazón conforme a mi corazón. Las faltas de Abraham, los pecados de Abraham que no fueron menores, y Dios dijo, no le voy a esconder esto a Abraham, como diciendo, no le voy a esconder esto a mi amigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos dieron la espalda a su vieja vida, empezaron a ver lo que Dios tenía para su vida. ¿Qué estás mirando? ¿Qué cosa está anhelando tu corazón? ¿Qué cosa estás queriendo vivir? Porque no se trata de lo que vos simulás acá, de lo que vos aparentás acá, sino te estoy hablando de lo que hay en tu corazón y lo que tu corazón está anhelando y lo que estás anhelando con tu corazón. Tal vez sea que te pueda estar pasando que estás sentado acá y tu corazón está anhelando lo de tu vieja vida. Estás mirando lo que tendrías que haber dejado atrás y tu corazón está pensando en aquellas cosas. Y estás dejando de lado lo que Dios preparó para tu vida. Si vos no entendés lo que la gracia de Dios, cuál es el propósito con que fuiste salvado, jamás vas a entender el Dios de la gracia. Jamás vas a poder entender ese Dios que es tan grande. Hasta que no empiece a mirar hacia el camino de la obediencia y a adquirir aquellas cosas que Dios pensó, jamás vas a conocer la grandeza de Dios. Me la van a contar las experiencias que otros vivieron, pero jamás vas a poder experimentar a Dios en tu vida. No fuiste salvados para estar boyando por ahí. Fuiste salvados con dos propósitos importantes. Y muchos versículos te lo están diciendo. Es para que puedas alcanzar y realizar todas las obras que Dios pensó para tu vida. Y para que seas un testigo fiel. Un modelo, ¿sí? Para que puedas reflejar a la sociedad lo que la gracia de Dios y la misericordia de Dios es. Quiero ir terminando por acá. Me gustaría que te fueras analizándote delante de Dios. El otro día hablaba con alguien y le decía, vos tenés que analizarte delante de Dios, pero deja que Dios te analice a vos. Y no intentes obligar a Dios que te diga lo que tú quieres que oír de Dios. Y realmente, que cada uno de nosotros nos analicemos delante de Dios. Y le preguntemos a Dios, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy cumpliendo el propósito con el cual fui salvado? Ahora para terminar. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hablado en nuestra vida y por los desafíos que ponen en nuestros corazones. Realmente, Padre, ayúdanos a vivir en santidad, en pureza, en obediencia, a tener vidas que te glorifiquen a ti en todo tiempo y en todo lugar.
Que podamos entender cuál es nuestro propósito y cuál es el propósito con el que fuimos salvados. Que podamos evidenciarles al mundo entero la gracia y tu misericordia que nos ha alcanzado. Que podamos estar ocupados haciendo aquellas obras que pensaste desde antes para nosotros. Y que podamos tener unas vidas que te glorifiquen a ti, que te honren a ti, que realmente estén poniendo tu nombre en alto. Que sean vidas que te glorifiquen a ti en todo tiempo. Te damos las gracias, Padre. Lo hacemos en el bendito y precioso nombre del Señor Jesús. Amén.